El día entero en el madero. Gracias por esta conexión. Gracias por todos los esfuerzos que hacen cada uno. Cada cual ha aportado una parte. Y el Señor está ayudando y seguiremos hacia adelante por mucha dificultad que podamos ver. Solamente por los ojos de la fe o de la emuná podemos atravesar las tinieblas de este mundo para contemplar la gloria. Tienen que cerrar los micrófonos para que no se escuche ninguna bulla. Bien, mira, a ver. Bien. Los estudios no pudimos subirlo. Son 7 secciones. Y lo estamos subiendo poco a poco, que es la continuación de este estudio que viene ahora. Ahí en este estudio pasado, que voy a hacer un comentario, hablamos sobre el Cordero Pascual unido con el Cordero de la mañana y con el de la tarde. Llevamos a este Cordero de la mañana en plena Pascua a Isaías, donde dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja. Explicamos cómo fue como cordero y como oveja, para explicar después cómo era como becerro. Efectivamente llegamos a la parte del Brit Hadashah y en los Megilos de Yeshua y en el libro de los Hebreos empezamos a contar exactamente las palabras y cómo fue como cordero y en qué momento dejó de ser cordero para ser oveja delante de sus trasquiladores, y todos los detalles del cual se habla en la Torá, que aparentemente se dice en el Shemot 29, que es el texto que cogimos, no el 28 de número, dice, y allí yo me reuniré. Entonces, cuando hicimos el análisis gracias al Señor, vimos entonces que cada palabra que dice Yeshua es la reunión, la congregación, a la cual después del escándalo que salen los dirigentes judíos con el cuerpo romano y con el pueblo, va a haber una santa convocación y a emitir los hechos como cordero, como oveja y como becerro. El que lea estos estudios bien detenidamente, estos 7 que estamos subiendo, va a entender perfectamente que la mesianidad en Yeshua no es algo casual, es algo causal. Es decir, una causa por la Torá y un efecto en su persona. Bien, ahora en la última parte dejé como conclusión, que ahora es una parte de este seguimiento de estas 7 secciones. Vamos a ver entonces por qué el velo del templo, por qué el velo del templo se abre en 2 y se deja ver que no hay presencia del Señor, sino que la presencia del Señor, como antiguamente los filisteos tomaron el arca del pacto, la presencia del Señor no se hizo sentir en el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el arca estaba fuera, y como el arca, cuando Ornán Jebuseo, los animales van hacia la era de Ornán, que es lo que es el monte Morilla después, vamos a encontrar que la presencia del Altísimo estaba allí en la parte de los bueyes llevando el arca. Así sucedió también, que cuando el velo del templo se rasga, leyes que son Kohaní de los levitas, ellos contemplan que la presencia del Señor estaba retirada de ahí, del templo de Jerusalén, y se vio en Yeshua el cumplimiento total por 7 palabras, como antiguamente el sacerdote al matar el animal asperjaba al velo 7 veces. Es decir, que Yeshua tiene 7 palabras, que es la parte simbólica de las 7 aspersiones del Cohen Gadol para abrir primeramente el velo primero, y una vez al año abrir el velo segundo, que es donde se encontraba la presencia del Eterno, el que representaba al Padre
en todo asunto, que era el Mashiach Mijael, el ángel del pacto, representando al Abba Sheba Shemai. Bien, vamos a ver esto. ¿Por qué causa? Vamos a leer un momentico. Vamos a comenzar, si alguien entendió la introducción. Vamos a comenzar desde Mateo para evidenciar que la mesianidad de Yeshua estaba bien marcada por los eventos de Levíticos capítulo 4. Vuelvo a repetirlo. Levíticos capítulo 4 simplemente es el enjuiciamiento del que había de venir en forma de símbolos, en forma de mashales, de comparaciones, en la cual solamente un hombre podía cumplir Levítico capítulo 4 con respecto a los dirigentes, al pueblo y contra la persona en la forma de los animales. Vamos a escudriñar un momentico acá en Moche, cierra el micrófono. En el libro Cierra el micrófono, Moche. de Matíajo, vamos a ver aquí. Ahí al lado donde está tu micrófono, ciérralo, ponle, tócalo para que se cierre. Toque la pantalla. Toca la pantalla, tú tocas la pantalla y te va a salir entonces la bolita donde se conecta la cámara y el micrófono. Aprieta ahí el micrófono. Toca la pantalla para que te salga. Avísanos cuando ya se cierre, Moshe. ¿Todavía? Bien, shalom, shalom. Seguimos. Vamos a revisar en Matíajo el capítulo 27 el efecto por la cual, ¿dónde era que estaba escrito la causa de que el velo del templo de Jerusalén lo rajó un santo ángel, evidenciando, porque la lona se levantaba del piso, pero nunca de la parte de la construcción de esta lona, que era un tapiz bastante gordo, ningún ser humano podía ni cargarla, tenían que ser varios hombres que pudieron cargarla, y no hubo nunca nadie que solamente el dedo del Señor, como escribió con su dedo las 10 palabras, para beneficio y bendición, podía también rasgar el velo del templo. Pero, ¿dónde estaba escrito eso? En Levíticos capítulo 4 y en otros pasajes también. Si se niega la mesianidad de Yeshua, estamos negando las palabras de Moshe y de los santos profetas. Vamos aquí al capítulo de Matíajo, el texto 27. Dice el texto 50 y 51. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruach. Dice el 51, he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, que hasta la misma creación reconoció que el que estaba muriendo era su propio creador. La creación aparentemente inanimada, que tiene vida, reconoció que la presencia de el Señor estaba en aquel monte que no sufrió, ese monte llamado el de la calavera, no sufrió ningún escándalo de terremoto ni efecto. Solamente en Jerusalén tembló la tierra completamente. Pero ¿dónde estaba escrito esto? ¿Cómo un sacerdote podía evidenciar que si Yeshua había dicho, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, como ahora después que muere? Entonces declara que la presencia del Señor no estaba allí, o hay que invertir los términos. Siempre y cuando Yeshua estuviera en los atrios del templo,
¿El templo tenía alguna valía, algún resultado por la cual se podía evidenciar la profecía? Claro, pero al sacarlo fuera de la puerta, es decir, y muriendo en aquel monte, vemos entonces que él mismo, al expirar, el velo del templo se rasgó y hubo este cataclismo terrenal donde el madero de Yeshua ni el de los ladrones se cayeron, porque la evidencia era clara de que el Señor hizo temblar a Jerusalén. Bien, pero ¿dónde está escrito esto? Bien, si seguimos aquí en Marcos, el libro de Marcos capítulo 15, el texto 37 y 38, estoy leyendo un texto por antelación, si se dan cuenta, como lo dice el Matías, para dar el resultado en el texto subsiguiente. El texto por antelación dice el 37, el 15:37. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Es el mismo texto de Mateo capítulo 27, para dar un texto con su contexto, para que ustedes se fijen en el detalle este, en Mateo capítulo 27, correctamente. Yo leí el texto siguiente, el 50 de Mateo capítulo 27, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruaj. Y entonces en el 51 se quiebra, o el Señor rompe el velo que está más adentro del templo. Y en Marcos 44, el 15, el texto 33, el texto 37, es el texto por antelación. Dice, mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Si en Mateo expiró clamando, y aquí dando a gran voz expiró, ¿por qué tiene que el velo del templo romperse? ¿Por qué tiene que rajarse? La virtud de la cual estamos hablando no es la virtud de una magia, es el resultado de 7 aspersiones en la cual esta palabrita por antelación de Yeshua a gran voz expiró es, y ustedes van a ver que es la 7ª palabra. Hay que corroborar con los escritos después que terminemos para ver y empezar a ver cuál es la primera palabra, y cuando llega la 7ª palabra, el derecho de Cohen Gadol pasa como propiedad a Yeshua por derecho, por hecho y por derecho, en la cual cuando entra en el templo de los Hashamayim, tiene el derecho de entrar en el templo del Abba Hashamayim y poder allí dar la evidencia levítica de interceder por un pueblo que si se arrepiente puede entrar, pero más posiblemente con los gentiles que buscaban esta parte de la historia. Shalom, shalom para todos. Shalom. Shalom. Bien. Bien, entonces, hermano, Baruch Hashem, estoy leyendo el texto, acuérdense de mis palabras, el texto por antelación, que es el resultado de que el velo del templo sea rajado. Vuelvo a leer Mateo capítulo 15, el texto 37 y 38. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Es decir, no he metido más palabras. Parece que es la última palabra. Debería ser la 7ª palabra para que cumpliera lo que en Levítico capítulo 4 está evidenciado por el sacerdote, aspejar 7 veces al velo del templo. Que no se rasgó, claro que no se rasga, pero había una evidencia profética simbólica en la cual el espacio simbólico, al llevarlo a la realidad, lo vemos completamente cumplido en el
en el Galileo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Bien, si vamos entonces aquí al libro de Lucas, efectivamente, vamos a ver algo muy parecido aquí. Bien, aquí en Lucas capítulo 23, el texto 45 y 46. Ahora, como vemos el texto por antelación, antepuesto al resultado. Es decir, el 23:45. Y el sol oscureció, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice el 40, entonces Yeshua clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi ruá. Y habiendo dicho esto, expiró. Se ve como el Señor incluye al sol del texto por antelación, donde se oscurece el sol, y podemos ver algún día que este oscurecimiento del sol, siendo en pleno día, siendo mediodía casi, y vemos la oscuridad total, que evidencialmente vamos a estudiar un día, lo que el sacerdote tenía en el pectoral de su vestidura. Tenía un cuadrado donde en cada piedra se marcaba, cada piedra marcaba una tribu de Israel. Pero en los hombros tenía dos piedras que no fueron creadas, ni fueron sacadas de la tierra. Eso lo dio el ángel de los Hashamayim. Dos piedras engastadas en los hombros, que una se llamaba Urim y el otro Tumim. El Urim, o la palabra hebrea Urim, te habla de luces, y el Tumim te habla de la perfección. Es decir, cuando este Urim y este Tumim se combinaban por Ur, y las dos piedras resplandecían, era que el Señor muchas veces aprobaba al pueblo y podían guardar la fiesta de Sukkot. Pero si aparecía una nubecilla negra, una niebla que no hacía contraste con el Urim y tapaba el Tumim, era un desagrado del Señor. Es decir, que el gran Yeshua como Cohen Gadol tenía en sus hombros cargando el pecado de un pueblo y del mundo en dos eventos que se ven en el sol y en la oscuridad. Él llevaba el Urim y el Tumim, ya no de la manera simbólica, en la realidad natural de lo que él creó. Dio a entender de que Jerusalén estaba como en desagrado y desaprobado delante del Señor. Bien, vamos a Yohanan. A ver aquí, Yohanan, el capítulo 19, parece que como que no habla de el velo del templo, por alguna razón. Pero dice acá, bien, Baruch Hashem, pero dice acá en Yohanan, el capítulo 19, dice, cuando Yeshua hubo, el 19, el texto 30, dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, ¿qué es lo que se consumó? Muchas veces leemos esta palabra y lo advertimos como que consumado, que ya todo estaba terminado. Pero ¿qué parte del sacerdocio estaba terminado? Para que él diga consumado es. ¿Qué parte del sacerdocio? La muerte de un cordero era simbólico, era una comparación de aquel que había de venir. ¿Por qué? Porque trata de hablar y dice consumado. ¿Qué se consumó? ¿A qué texto se refería Yeshua? Porque si Yeshua dijo, si no creéis a los escritos de Moshe, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, que la palabra consumado es, parece que el sacerdote la hablaba también en el templo cuando terminaba con las 7 aspersiones
en el velo del templo. Ahora vemos y hemos visto hasta aquí de que hay una palabra por antelación que da resultado, ¿no verdad?, al evento de expirar Yeshua, y al mismo tiempo que expira Yeshua, ahí no dice que murió, no dice que murió, expiró, entregó el Ruach a los efectos de la realidad humana, murió en la carne. Pero en la fidelidad que se mantuvo fiel, todavía seguía siendo como aprobado delante del Señor, aún después que estuviera muerto. Bien, ahora, ¿dónde están estas 7 palabras? ¿Y sobre qué fundamento se le da a entender al mundo entero, los que están oyendo y los que van a oír, que estas palabras son de Levíticos capítulo 4? Es increíble. Si en Levíticos capítulo 4 entendemos y vemos que hay 7 aspersiones y buscamos en Yeshua las 7 palabras, evidencialmente el Señor tuvo que cumplir el pacto con su Hijo, por la cual al decir consumado es, ya no dice que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, este será sacerdote para siempre. Amén. Vamos un momentico a Levíticos capítulo 4 y vamos a empezar a leer el símbolo y contrastarlo con la realidad. Amén. Bien, Levíticos capítulo 4 dice, bien, dice acá, y lo voy a leer aquí, desde el 4.1 hasta el texto 6. Pero en lo tocante al escándalo de su levantamiento, en lo tocante a que los gobernantes no entendían, sino por asesinato, a callar la voz del joven Galileo. Y el pueblo, bajo la ignorancia por la cual él sanó a muchas personas, aún personas que había sanado, se opusieron en contra de él en un frenesí tremendo, por lo cual todo parecía como que la culpabilidad recaería sobre él, y le pidieron al prelado y al pretorio y a los gobernantes romanos que fuese asesinado. Esto está en Levítico capítulo 4. Dice así, habló Hashem, 4.1 del libro de Vayikra. Habló Hashem a Moche diciendo, habla a los Bene Israel y dile, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecar según el pecado del pueblo, es decir, que parece en las cosas que no se deben de hacer, el sacerdote es el responsable, el primero que no debe hacer las cosas que hace el pueblo. Porque no puede ser reo culpable si no lo llevan a juicio. Y si el juicio entre el sacerdocio levítico, los dirigentes de los que sacrificaban los animales allí, que representaban a él, da el dictamen en un juicio con justicia, el pueblo tenía que someterse. Pero, Yeshua les advirtió que de todas maneras, de todas formas, todo se va a cumplir. Que la única oportunidad que puede haber para el mundo en lo tocante a su levantamiento, la primera oportunidad era para el pueblo judío y el Israel esparcido. Que después que entendieran esta historia, los gentiles se armarían de una necesidad de entendimiento, y entonces el Señor podía traer el milenio antes de tiempo. Pero no, el milenio va a ser con el tiempo, porque él ya estaba escrito. El pueblo que está pecando y el sacerdote, que parece que es el que debe hacer justicia, no le da el veredicto que tenía que darle. De todas maneras se iba a cumplir de que el veredicto iba a ser negativo. Pero ¿estaba escrito? Claro que estaba escrito. Se dice así en el 4.3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Hashem por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión
delante de Hashem y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Es decir, que ahora te habla de un sacerdote, pero que en el texto 5 te dice, y el sacerdote ungido. Es decir, que los dos textos anteriores no estaba ungido. Es decir, que hay un deslave de interpretación por la cual alguien se llevaría la suerte, o el sacerdocio levítico o Yeshua. Pero ahora el 5, vuelvo a repetir, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote ungido. Los dos textos no estaban ungidos, pero el sacerdote tiene que estar como ungido, dice el 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Hashem hacia el velo del santuario. Detalle, desde que empieza el texto 4.1, el pecado de un pueblo frenético en contra de aquel que tuvo misericordia y mucho que sanó a muchos enfermos de este pueblo. El texto 3, el sacerdote no está ungido. Dice, si el sacerdote ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Hashem por su pecado que habrá cometido un becerro. Es decir, que en el texto 3, si el sacerdote ungido pecare, tiene que traer una ofrenda. Dice el texto 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de allí y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Ahora. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del templo. Bien, el sacerdote es ungido. Ahora, ¿qué es lo que determina en el texto 6 que sea el correcto sacerdote aunque esté ungido? Que al rociar 7 veces cumple la particularidad de ser el sacerdote por excelencia, aunque esté ungido. Que podía pasar a la parte donde estaba el velo. Y Yeshua dice que se rasgó ese mismo velo, demostrando algo que había ahí. Entonces, ¿quién era el sacerdote? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, vamos a ver si Yeshua cumplió estas 7 palabras, hermano. Yeshua habrá cumplido esta historia en Levítico capítulo 4, por la cual al leer Levítico capítulo 4 la gente le cansa y no le gusta. Y muchos se oponen a que, pero los fundamentos precisamente están en la expiación de un pueblo. Es decir, que si usted reconoce que no ha pecado, cuando el vidente David había dicho en pecado me concibió mi madre, todos dice por cuanto todos pecaron. Todos tenemos una necesidad que no advierta que tu necesidad está en aquel que envió el Señor, ya es una rebelión. De hecho, por ignorancia o por error, para llevarte a un pecado. Bien, vamos a ver si Yeshua lo cumplió. Vamos a ver aquí en Lucas, vamos a Lucas capítulo 23. Bien, vamos a ver la primera palabra de Yeshua con respecto a asperejar 7 veces este sacerdote. Vamos a Lucas capítulo 23. Bien, no, porque ya mucho. Lucas capítulo 23. El texto 34. Vamos a leer el texto 34. Dice aquí,
Y Yeshua decía, Padre, voy a leer el 33, desde el 32, a ver. Llevaban también con él a otros dos, no lo han levantado todavía. Estas dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya está levantado. ¿Cuál es la primera palabra? En el 34, Yeshua pide la primera aspersión de aquel sacerdote. Y Yeshua decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra. Y fue en el cordero del boquete, en el cordero de la mañana. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Bien, la segunda aspersión del sacerdote está en el 43 del mismo capítulo. Lucas 23, el texto 43. Vamos a leer aquí un poco en el 41. Adelante, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda aspersión con la segunda palabra. Parece que fue el que lea los estudios, que estamos subiendo, va a darse cuenta que es en el cordero de la mañana. Bien, vamos un momentico entonces a Juan o Yohanan capítulo 19. Yohanan capítulo 19, el texto 26. Bien, en la mañana todavía, dice Yeshua en el 19 de Yohanan, cuando vio Yeshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. La tercera aspersión, la tercera palabra. Y en el 27, vamos a la cuarta palabra, dice, después dijo, acuérdense que cada vez que va a hablar dice, y dijo, es decir, que hay un límite por el cual las palabras tienen que asimilarse de tal manera que cuando él dice es porque hay una aspersión antigua. Dice aquí en el 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por cuántas aspersiones vamos? 4. ¿Y cuántas palabras ha dicho de hecho? 4. Todavía estamos en el cordero del boquete. Hace falta que cierren los micrófonos porque si no, no se escucha bien. Claro. Bien. Vamos a Yohanan capítulo 19, el texto 28. Dice aquí, el texto 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, no he expirado todavía. Es decir, es la quinta palabra. Todavía está en el boquete. La quinta palabra. Por lo cual es la quinta aspersión del sacerdote del capítulo 4 de Levítico. Bien, vamos a Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15, todo esto fue en la mañana, en el boquete. Marcos capítulo 15. Bien. El texto 33. El texto 33. Dice así. Silencio. Damari, cierra el micrófono que está interrumpiendo el estudio. Después se habla. Cierra el micrófono.
Bien, dice en el capítulo 15, el texto 33. Cuando vino la hora sexta, ya estamos en la hora sexta por la cual se va a pasar al Ereb. Y a la hora sexta, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, que él no va a expirar en la hora sexta. Todas las palabras fueron dichas en el boquer. Desde aquí en adelante, cuando va a haber tinieblas, va entonces a expedir las otras aspersiones. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tamari, hace falta que cierres el micrófono porque estás interrumpiendo el estudio. Para ahí un momento. Tamari. Damari. Hazme el favor, mira, estás interrumpiendo el estudio. Tienes que cerrar el micrófono. Bien. Entonces, ¿cuántas aspersiones y cuántas palabras? Cinco. Cinco. Vamos a la sexta palabra. En el mismo capítulo, en el verso 34, y a la hora novena, Yeshua clamó, no ha muerto todavía, a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ¿cuántas aspersiones hay aquí? ¿Cuántas palabras? Bueno, dijo Eloi dos veces. No. En el 34 a la hora, Es una frase. Novena, sexta. La sexta. Es una frase. La sexta, correctamente. Bien, ahora vamos para la última palabra. Lucas 23. Vamos a ver a Lucas 23. Lucas. Exacto. Sí. En el heré, la sexta y la séptima palabra. Bien, vamos a buscar a Lucas, que es la séptima palabra. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Dice aquí, en el texto 46, entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ruá. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero ya te habló de la hora sexta. Ahora, ¿qué pasó en la hora novena? O cerca de la hora novena. Vamos a leer el 44 de ese mismo capítulo. Cuando era como la hora sexta, dice, hubo tinieblas. Lucas Hasta la hora novena. 20, correcto, 23 el texto 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cuándo tenía que romperse el velo del templo? ¿En el boquero o en el Eret? En el Eret. Es decir, cuando Yeshua va a clamar la última frase final. Y Yeshua clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ruá. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra. Bien, es decir, ¿cuántas palabras dijo? Sí. Es decir, que se puede medir por las horas que toda la plática que tuvo con la familia suya y con el pueblo y con los alguaciles era en el buque. Pero a la hora sexta, al haber tiniebla, ya entonces la desaprobación estaba sobre el templo y la aceptación estaba en él y cerca. Entonces dijo, Amén. como vamos a leer aquí, volvemos de nuevo a Mateo capítulo 27. Aquí. En Matías. Bien. No entiendo. ¿Quién tiene el micrófono abierto ahí? ¿Eh?
Elisha. Elisha. Elisha, cierra el micrófono. Bien, bien. Cuando vemos cómo empezamos, dice Mateo capítulo 27, y vuelvo a el 27, el texto 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruá. ¿A qué hora? Cerca de la hora 9. He aquí, el velo del templo se rajó en dos de arriba, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es decir, no es la séptima palabra. Sí. Sí. Bien, si seguimos ya en Marcos lo vimos, vamos a verlo en Lucas también, para corroborar la séptima palabra. Y vamos a ver aquí en Lucas capítulo 23, donde dice acá el texto 46, entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A qué hora? Cerca de la hora sexta. Es decir, cuando vamos a Yohanan capítulo 19, aquí en el texto 30, después de decir la antepenúltima palabra, que era tengo sed, dice el 30, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, Yohanan 19:30. Y habiendo... Espérate, mira, un momento. Mira, hace falta que cierren el micrófono porque no se escucha bien. Hay algo ahí que está haciendo interferencia. Cierren los micrófonos. Si no, no se puede dar el estudio así. Van a tener que verlo grabado por allá por YouTube. Bien. En Yohanan capítulo 19 nos conectamos con la séptima palabra. Dice: cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Cuál es la consumación? La consumación de Levítico capítulo 4, correcto, en Vayikra capítulo 4, donde dice de esta manera, aquí, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. ¿Cómo debía hacer el sacerdote? Apejar la sangre en el boquete o en el eres. Yeshua lo había confirmado. Amén. Es decir, que tirando hacia atrás, lo que hace el sacerdote es después del mediodía apejar 7 veces. Es decir, que Que estas es 7 la séptima expresiones palabra. eran 7 aspectos, 7 características o 7 palabras que Yeshua iba características de la muerte de... de entre el cordero de la mañana y entre el cordero Héctor. de la tarde. Espérate, mira, espérate. Héctor, cierra el micrófono. No, escuché. Hermano Héctor, cierra el micrófono. Parece que él está en la calle porque sentió el... Sí, parece que está en la calle. Hermano Héctor. No debe escuchar. Sí, sí me tiene que escuchar porque él está conectado ahí. Hermano Héctor. Él no te escucha. No te escucha bien, sí, porque No, no no sé. importa que... Dale, es lo único que tendría tremenda interferencia. Bien. Dale. Vemos entonces que el sacerdote correcto, por la cual los símbolos pintaron una serie de eventos desde el cordero de la mañana junto con el de la tarde, vemos entonces que Yeshua cumplió perfectamente las aspersiones del capítulo 4, el texto 6 de el sacerdote. Es decir, que este sacerdocio, hermano, este sacerdocio pudo ser tomado por hecho con la realidad del Cordero viviente. Ahora, ¿dónde fue? Este es el segundo aspecto. ¿Y en qué momento fue
que Yeshua tomó por derecho el sacerdocio para que por hecho, en la realidad, en el madero, pudiera entonces el Señor aceptarlo como el gran Kohaní del templo celestial. Hubo otro evento que toma el sacerdocio por derecho, pero no por hecho. Ya después que pasa al lugar de la calavera, entonces en estas 7 aspersiones, el sacerdote verdadero, el de la realidad, tiene derecho a tomar el sacerdocio por hecho. Por eso muchas veces dice, hecho está. En el Apocalipsis no te va a encontrar consumado, te va a encontrar hecho está. ¿Por qué? Porque hay un derecho. Por ejemplo, la tierra le pertenece al Señor por derecho, pero no consumado todavía hasta su segunda venida, que la tome por hecho. Es decir, que si Yeshua murió en el oriente, aseverando de que el mundo entero debería ser suyo, el Yahweh o la parte central estaba en el oriente, pero que esto seguiría, porque él lo dijo, no solo hablo con vosotros, sino a los que han de creer por ustedes, por la palabra, Por la palabra, amén. dice hasta el fin del mundo. Es decir, hay un hecho y hay un derecho. Ahora, ¿cómo lo podemos ver por derecho? Vamos a ver un momentico acá, en el mismo capítulo 4. David, cierra el micrófono. Cierra el micrófono, David. David, esto, cerrar el micrófono. Ellos no oyen. No, pero ¿cómo no vamos a ir si están conectados? Pero bueno, ya se lo ha dicho un montón de veces, no escuchan, ellos no están Mira, atentos. si no pueden cerrar el micrófono, desconéctate, Héctor. No te escuchan. No contesta. Él se conectó, pero Parece que tiene el teléfono. No, pero... ¿Y cómo yo lo puedo desconectar de aquí, Natanael? No puede. porque él está... Yo soy administrador, pero no me deja a mí hacer nada aquí, ni me deja ponerle el micrófono, ni me deja. No, A mí tampoco. eso tiene que ser después. Después tú lo llamas y dice, no puedes, te vas. Yo tampoco. Dale. Déjalo ahí, olvídate. David, cierra el micrófono. Sí, ya David está cerrado. Falta Héctor. En Telegram, el administrador puede sacarte todo, pero en WhatsApp no. En WhatsApp no se puede, ¿eh? No es que Natanael te dice, no sé. En WhatsApp no puedo cerrarlo. Sí, el administrador. Sí, pero aquí no puedo. ¿Quién es ese? Ese es Héctor, que yo no sé dónde está ¿Y Héctor. este quién? Estos somos nosotros. No, sigue. Después, cuando fuera de la clase, Escucha, Eso no sirve. él se conectó y se desconectó. ¿Eh? Se conectó, pero llámele a ver si Sí, en eso estoy, a ver si lo llamo. Ah. Quiere decir que estaba escuchando. Dale, sigue. Bien. Vamos por el segundo aspecto. Cuando Yeshua, ya vimos que Yeshua por hecho tomó el sacerdocio mediante el cumplimiento de Levítico 4 del 1 al 6. Pero el sacerdocio por derecho está también la historia contada aquí. Dice acá en el capítulo 4 del libro de Levítico, dice el texto 8 en adelante. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura
de sobre el hígado, mirándolo biológicamente. El hígado es un elemento biológico del hombre y del animal, en la cual los alimentos que ingiere el hombre pasa a la sangre con determinadas características de purificación. Vuelvo a leer, dice el capítulo 4, el texto 8. Tomará el becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Es decir, el hígado, vuelvo a repetir, si alguien tiene un comentario de esto, dije que lo ve. ¿Qué función tiene el hígado en los animales y el ser humano? El hígado es el segundo órgano más grande. Hablando. El hígado es el segundo órgano más grande que tiene. Espérate, Miguel, espérate. Yehuda, cierra el micro. Ya. Héctor, ¿Me entra? volvió a entrar. Héctor, si no se te cierra el micrófono, no vas a poder estar ahí. Tienes que escucharlo después cuando se pase por YouTube. Porque estás. Ya lo cerró ya. Bien. Baruch Hashem. Ahora, la función del hígado, y es que, a ver, El hígado, brevemente, lo que conozco del hígado Habla alto. es que el ponte hígado. para acá para que Ponte te aquí vean, para que te vean. escuchen. Para que la opinión mía no sea la que, porque yo Prevalezca. Bueno, de biología conozco poco, pero bueno, él conoce un poquito más. Bueno, brevemente una explicación. El hígado es el segundo órgano de más importancia del cuerpo humano y de los animales. Es un órgano bastante grande, el segundo órgano más grande. Aparte de la piel, es el segundo órgano más grande que tiene el cuerpo humano y cumple más de 500 funciones, en las cuales está purificar los alimentos que uno ingiere, por lo cual es de importancia vital para poder purificar y digerir entonces todo lo que uno consume. Bien, es decir que el hígado levíticamente está tomando una posición positiva. Pero si el hígado tiene grosura, los dos riñones están encargados por los ijares Limpiar. de limpiar al hígado. Ahora, ¿a quién Para representa dejarlo libre, para dejarlo al libre. hígado? Ajá. Correcto. ¿Y quién representa los dos riñones? Vamos un momentico. ¿Y Vamos qué a ver representa la grosura? la grosura. Vamos un momentico a buscar en el capítulo 27 de Matías este cumplimiento de quienes representan al hígado y quienes representan los dos riñones para que cumpla el derecho de este animalito biológicamente, internamente, un juicio internamente dentro de un recinto donde en el cuerpo humano y en el animal no lo vemos porque está internamente y ahí debe de tomar entonces el hígado para funcionar y quitar la grosura del hígado para que el alimento entre correctamente. Bien, vamos entonces a ver este recinto oculto biológicamente, en qué parte biológicamente en la realidad Yeshua fue sentenciado para tomar el sacerdocio por derecho. Ya en el hecho, ya lo vimos. Bien, vamos a Mateo capítulo 27 para ver cómo se cumple esta parte. Ahora vamos a ver de el cumplimiento de la profecía. Levítico 4 en la parte de los riñones. Cuando se limpia, Exactamente. ¿ves? Los riñones limpian la grosura del hígado. Vamos a ver cómo se cumplió esto en Yeshua. Porque todo eso, todo ese símbolo Tiene una tipificaba realidad. a Mashiach. Entonces vamos a ver cómo Yeshua en la realidad se cumplió ese símbolo. Baruch Hashem. Bien. Vamos a aquí en Matías capítulo 26. Vamos a ver quiénes representan los dos riñones para quitarle la grosura al hígado para que no alimente al cuerpo humano. Porque el hígado de por sí tiene una cierta grosura, ¿no es allí? Natural. Grasa. Pero hay otra grosura en la Que es cual, la que hace daño. si el que no riñón- deja que él trabaje bien, que Correcto. filtre. Si el Que filtre. riñón, Ajá. si el riñón
si está ciego, ve que la grosura natural es una grosura que no la entienden ellos, va a querérsela quitar. ¿No ves? Pero si el cuerpo humano y el animal funcionan determinadamente en un mismo hecho, parece que alguien se ha confundido, dos riñones que se confunden y tratan de quitar la grosura natural en dos palabras, quitarle el sacerdocio a ellos. Bien, dice aquí el 26, capítulo 57. Los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora no lo vemos externamente, el cuerpo, ahora lo vamos a ver internamente. Los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, estamos hablando de órganos interiores específicos en el símbolo y en el pueblo judío se está hablando de una tribu particular interna que oficiaba en el templo, en la cual tiene que cumplirse esta función de los riñones contra el hígado. Dice así el texto 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el pueblo y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos riñones, dos testigos. Vinieron dos riñones. Que son los que tienen que limpiar Que tienen la que limpiar grosura el para que el hígado quede limpiecito y pueda cumplir su función. Correcto. O sea, que él es el que limpia para que el hígado pueda filtrar. Fíjense, Si son señal, falsos, estamos hablando del interior del animal. amén. Ya lo vimos en el exterior, estamos hablando del derecho que se merece para tomarlo en hecho exteriormente. Y se presentan dos testigos que simbolizan los dos riñones para emitir que quitarle la grosura, atentar contra la grosura natural. Que esto lo que van a que hacer tiene es no el quitarle la grosura, no querer quitarle la No grosura, quitarle porque el la mandamiento grosura. dice que tienen que quitar la grosura. La grosura para que quede limpio. enferma al hígado. Exacto. Pero como tiene una grosura Y como son natural, falsos, no van a quitar parece grosura. que estos riñones son falsos. No van a quitar grosura. Estos dos testigos son falsos. Sí. Exacto. Dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Mira cómo ellos tratan del templo, es decir, en la parte interior contra el levitismo, contra los órganos interiores Amén. del animal. Vuelvo a leer el 61, que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el gran Kohanim, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Es decir, que este sacerdote Caifás representa los hijares. Que el primer hijar es Anán y el segundo hijar es entonces Caifás. Que no podían haber dos sacerdotes. Sin embargo, efectivamente se cumple la función de que estos dos hijares están tratando de tomar al riñón para quitarle la grosura natural del interior del animal, en la cual este Caifás, como segundo hijar, está influyendo para quitarle a Yeshua el derecho de Exacto, sacerdote. quitarle el hígado. Dice así. Porque hecho ahí es el filtro, Correcto. que es el que te va a entrar la Purifica, que interpretación purifica. correcta, que es el que purifica. Vuelvo a leer que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días de reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote representando un hijar, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua, que hacía, callaba, porque la operación que se estaba haciendo, quirúrgica, en la palabra, estaba hablando de que si el animal le sacan las entrañas, puede decir el animal, embestir una voz o decir
Enmudece, porque está muerto. enmudece, Claro. Entonces, ¿y eso qué es lo que hacía? enmudece. Se tomó a la posición de la operación quirúrgica y callaba. Él nada más expresó sus palabras como hacía el sacerdote que aspejó 7 veces. Ahí habló, era cuando él tenía que hablar. Amén. Entonces dice el 63, mas Yeshua callaba. En el 63 del capítulo 26 de Matías, dice, mas Yeshua callaba. El animal muerto al fin no podía hablar en el símbolo, porque había una operación quirúrgica donde el sacerdote tenía que obrar a la manera como se le enseñó en el plan antiguo. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente, que nos diga si eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, ¿para qué hablarte? Si de todas maneras la operación quirúrgica, ¿para qué hablarle? Si tú sabes que el animal es como ofrenda, ¿qué te hace sentir de que tú preguntarle que tú eres el Mesías? Porque tú estás también, si, oye, 2 testigos, no sé qué representa eso. 2 hijas, Anás y Caifás. El reo culpable, según ellos, Yeshua, el animal muerto. No tiene por qué hablarle palabras de vida. Tú lo has dicho. Bien, es decir que dice aquí el sacerdote, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente, que nos diga si eres tú el Mashiach o el hijo de Elohim, por el Elohim viviente. ¿Y qué pasaba con el animal que estaba muerto? Estamos hablando del Elohim viviente. El Señor fue el Padre quien diseñó toda la creación. Amén. Por la cual, si es el viviente, también los órganos te van a hablar, aunque, es decir, que hay seriales que yo he visto donde dice que la víctima de un asesino habla más estando muerto que estando vivo. Sí, Habla ¿no? más. Y se ¿Por sabe qué? cómo Porque murió tiene y todo, señales. Sí, sí, porque claro. se sabe cómo murió y que todo porque lo que deja, la lo huella que deja, todo, exacto, se habla. ve, hasta cómo vivió. Exactamente. Se sabe Aquí hasta cómo vivió entonces la persona. reclama al Elohim viviente sin darse cuenta que Yeshua muerto bajo la palabra, no llevándosele y aseverando lo que en él estaba hablando este muerto. Tú lo has dicho. Si tú lo has dicho es porque tú conoces que los muertos, después de muerto hablan. No tengo por qué decírtelo. Tú eres el que examina. Es lo que le quiso decir. Yeshua le dijo, leo el 64, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué comprueba un veterinario y un doctor cuando ve los elementos, los riñones y el hígado? Que verdaderamente no hay otro ser, ni el hombre desciende del mono, tiene que ser un ser muy poderoso para crear que en los órganos del hombre está marcada también la primera y la segunda venida de Baruch Dios. Hashem. Amén. Sigue diciendo acá. Dice 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Es decir, que rasgó ¿qué? El sacerdocio. Bueno, cuando antiguamente se rajaban el manto de un sacerdote, Perdió ¿qué el pasaba? sacerdocio. Pasaba la A otro. Traspasando. Traspasaba el derecho Como de le pasó a propiedad. Chamuel, Está prohibido a para Shaul los con... sacerdotes. Ustedes lo pueden Shamuel. escudriñar en el momento en que Shaul se Y David. agarra del manto, se De rasga Shamuel. y dícele entonces, Samuel, el Señor ha escogido uno mejor que tú. Es decir, el derecho de sacerdocio pasa a quién? Al heredero, al heredero. Dice el 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Ya el becerro estaba muerto.
simplemente le ofreció la parte interna. Entonces, es decir, hermano, se cumple la parte de los Ijares que representan a Anás y Caifás, sumos sacerdotes, y representan los dos testigos a los dos riñones para equivocarse de tal manera que el hígado, que es el elemento principal, como explicó aquí el hermano, para alimentar el cuerpo, la grosura que tenía era la necesaria de acuerdo, como dijo él, el Elohim viviente. Si el Elohim viviente y un animal no podía tener defecto alguno, entonces ¿qué defecto podía tener en su hígado, en su mesianidad? Ninguna. Simplemente que el derecho de sacerdocio, al examinar verdaderamente que los testigos podían haber hablado y muchos testigos podían haber conversado, pero quien da la claridad final es el sumo sacerdote, y rompiendo el manto le da el derecho de sacerdocio por el hecho que vimos de que Yeshua fuera el gran Kohanim que no ministraría en el templo de Jerusalén. Se retiraría hacia los Hashamay Oficiar allí. a oficiar en el templo celestial, de la cual el tabernáculo y el templo de Shalom eran diseño del modelo que el Señor le había mostrado a Moshe. Baruch Hashem. Amén. Si hay alguna pregunta Preguntas. de esta índole, sacerdocio por derecho y por hecho. Amén. El animal externo muriendo fuera de la puerta, pero en la operación quirúrgica de los mandamientos y las tradiciones, ahí se ve entonces el hígado obrando de una manera, los dos riñones testificando contra él y los Ijares, Anás y Caifás contra Yeshua para darle al final, que ya estaba planeado, que sea reo de muerte. Sin saber que el derecho de ambos iba a ser quitado para que no hayan dos sumos sacerdotes en los Hashamayim. Nunca lo hubo. Se sentó a la diestra Del Padre. del Padre. Amén. Y vendrá así. Y viniendo en las nubes. Porque Bien. vendrá así. ¿Hay alguna pregunta de los hermanos? Abel, Rafael, Maricela Moche, Mari Carmen, Damari, Yehudá, Héctor, Natanael, David. ¿Preguntas? Amén. Tengo, yo un comentario, aparte de que entré un poquito tarde ya de estudio, hubo varias citas que cuando las pronunciaba, se interrumpía y no se escuchaba la cita. Yo estaba anotando y que va, no pude. Pero ¿cuándo es que lo van a sacar al estudio? Ya de... Interesante, buenísimo. Sí, después ya cuando el estudio se está grabando en video, ya después se le envía al hermano Natanael para que entonces él lo suba a YouTube. Dile los estudios interiores que son continuación. ¿No te entra nada? Ah, porque se puede, está grabando, ¿no? Yo lo estoy grabando y ya, y después te lo paso. Ya, bien. Ya. Gracias. Bueno. Bien, ¿hay alguna otra pregunta de algún hermano? ¿Todos entendieron? Shalom, shalom. Shalom, Rafael. Rafa, shalom, diga. Shalom. Entonces todo aquello tiene un significado, ¿no? Claro, mi hermano. Claro. Cuando se ponía en el templo las vísceras de los animales, el hígado, todo eso tiene un significado, ¿no? Tiene un significado tanto biológicamente como externamente de la vida de un hombre. Sí, porque todos los animales, todos los sacrificios de los animales, eso era símbolo de lo que había de venir. Todo eso apuntaba al Mashiach. Todo se cumplió en él. Claro, muchas veces se habla de que Yeshua es el Mesías. Sí, pero ¿por qué? El problema es probarlo por qué lo es y por qué
funcionó de esta manera para entender que Yeshua no es el Mesías, Yeshua es el ungido del Señor. Amén. Hamashiach. Oye, entonces no es Mashiach, sino la palabra en hebreo es Mashiach, ¿no? La palabra en hebreo es Mashiach, pero como el hebreo tiene un significado muy diferente al español, las personas se confunden al oír Mesías. Es la palabra charana. Se confunden, pero cuando buscamos una palabra en español más cercana al hebreo es ungido. ¿Ungido para qué? ¿Ungido para qué? Significa examinado desde la eternidad para una ofrenda por el pecado. Eso significa Mashiach. Examinado. El Padre examinó su condición como hijo, en la cual podía sacar la cara por la caída del hombre y de los ángeles caídos, para restablecer la unidad como al principio. Esto se llama Moshiach. Moshiach. Amén, María, amén, amén. Buen mensaje, aleluya. Gloria al Padre. Baruch Hashem. Bien, ¿hay otro hermano que quiera preguntar algo? Se escucha. Sí, Sí. correcto, Héctor. Shalom, shalom. Para entender entonces que el proyecto panhelénico no firma tampoco en creación y no son todas formas de negar su rescate, su redención. Caifás, cuando ella dijo que el Hijo del Hombre había de venir a la tierra, él vio todo, hasta el día del juicio de lo vio. Y no quiso aceptar nada de él. Y no fue la muerte. Él estaba metido ahí entre esa mala dulzura que no limpiaba el hígado. Se fue. Ujú. Sí, dale. Escucha. Bien. ¿Escuchas esto? Bien. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando en la forma de entender las escrituras, muchas veces quien no acepta a Yeshua, lo aceptan en forma, mira. Dale, dale. ¿Me escucha? Bien. En esta parte, la persona puede entender muchas veces que el Mesías es mi Salvador, que Hamashiach es el hijo de Elohim. Pero en la parte interna es lo que no se revisa, que es la parte interna en la cual el Señor creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, en la cual los animales que eran juguetes de Adán y juguetes para examinar en la caída del hombre, todo el animal que tenga una función semejante al hombre para curar al hombre, experimenta con el animal, porque hay doctores que conocen esto para ver la función del hombre. Es decir, que esto lo que trae como consecuencia es que el sacerdote, al desmembrar el animal, él sabía muy bien que cada órgano del animal era historia de aquel que había de venir, para verlo externamente. Lo que más popularmente se ve es que murió en la cruz el Calvario por mis pecados. Murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero, ¿cómo murió? ¿De qué manera muere? ¿De qué forma? De los mensajes de Mashal en Moshe, muere internamente para grabar en el corazón los mandamientos del Señor. Tiene que ser una cirugía levítica en la cual, y hablo cirugía para que puedan entenderme,
en la cual los órganos internos de un animal son porciones de la historia de Yeshua, y la parte externa del animal pastando son hechos de Yeshua en la realidad. Es decir, que hay dos formas de verlo. Se puede ver internamente, porque es un arreglo, y se puede ver exteriormente. Pero la mayoría de las personas lo ven exterior, sin ir a la parte interior. Sí, porque el problema es que nos han enseñado que lo veamos nada más como que es el cordero, ¿entiendes? Entonces, si uno no conoce la Torá de Moshe, no puedes definir realmente quién es Yeshua. Entonces estamos adorando a Yeshua como un hombre, pero no lo podemos ver a Yeshua Como dentro de un un cojanín, mandamiento. como un No, ni cojanín. como mandamiento. No, y porque eran No los lo puedes ver ni Elías, como porque eran mandamiento Jesús, ni como un Correcto. joven. Entonces, Ah. exactamente, si en toda la Torá me está dando detalles de esos animales, yo tengo que verlo en su vida, Amén. porque ese es el símbolo. Bueno, El como símbolo de- Yeshua cumplió cada detalle que me habla la Torá. ¿Y Porque qué nada está más lo vemos haciendo? como ¿Y como qué- el Redentor, no, como el no, y no Salvador, solamente. ¿Y una qué, persona. ¿Y qué está haciendo por mí ahora? Exacto. En ¿Y la qué hizo parte por mí? interna, porque si no, En me mi ha dado, interior. si no me ha dado un infarto de todas las cosas que yo he visto, es porque tiene el control. Amén. Exacto. Pero Amén. un médico, para tener el control, te manda pastillas, pero él, como creador hombre, Es el que sabe tiene cómo purificar un tu control cuerpo. perfecto. Exactamente. Y lo único que nos puede purificar a Exactamente. nosotros es la palabra. Pero ¿cómo voy a entender esa palabra para que me purifique? Si no la conozco. ¿Cómo yo voy a hacer que mi cuerpo sea templo? Exacto. ¿Cómo voy a exactamente? ¿Cómo el Porque templo tiene que haber nuestro un va a ser examen templo? interno. Exactamente. Para verlo externamente. Amén. Y esa palabra tiene que hacer algún efecto en nosotros. Amén. Tiene que haber un cambio en mi organismo, tiene que haber algo para yo, pero si no Un entiendo, mejoramiento, un no mejoramiento conozco, en tu si no organismo. conozco el mandamiento, no conozco la Torá, no me dedico detalladamente, que por eso le ponemos a ustedes que tienen que estudiar los 5 libros de Moshe, porque tengo que ver cómo ese animal, que es Yeshua, puede hacer un efecto en mí para que pues yo pueda ser restaurado. Amén. Es Entonces lo nada que más lo dice- vemos como el Cordero que quitó el pecado, mi Salvador. Y ya. Correcto. Es lo que dice Rabbi Shaul. Mientras el interno va envejeciendo, el No, externo el externo va externo envejeciendo, va el hombre envejeciendo, interior va siendo fue regenerado. regenerado. Pero Es decir, regenerado ¿cómo? es decir, que la parte central del ministerio o del misterio del Hamashiach prometido tiene que vérselo internamente, porque ahí están escritos los mandamientos de Moshe en el cuerpo En el- del en el hombre. cuerpo, amén. Internamente Amén. está la Torah del hombre. Amén. 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 Cuando el Señor creó al hombre a su imagen, simplemente Que sopló. todos los órganos internos que soplo- había el soplo fue hablaban la Neshama. Torá. de la Torah. Exacto, Amén. Neshama. Ese soplo era la Torá. Que por eso no hay justificación para que nosotros violemos, porque cuando creó que dice que fue bueno en gran manera, que sopló en Neshama, esa voluntad de obedecer, el hombre está diseñado para obedecer porque tiene Claro. Torah. Por eso te lo dice, cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la les Torah, he contado, sí. les contado, porque eso está en el ser humano, está creado para eso. Amén. Ningún ser humano escapa a la mirada Exacto. del Señor. Lo que Exacto. nos ha pasado simplemente que hemos desviado la mirada hacia otro lugar. Exacto. Bien, a ver, ¿pudo entender, hermano Héctor? Amén. Sí, estoy entendiendo más tarde. Y cuando mande el estudio voy a revisarlo poco a poco. Exacto. Correcto, esta es la continuación de los 7 estudios que no hemos subido No, del todavía. estudio que se hizo la vez pasada, que son 7 videos, que eso lo dan Manatanael. Es Sí, el estudio del pero Chava que, pasado. pero que tienen que verlo primero para entender. esta Chavalo, parte. el Chava pasado, el estudio del Chava pasado, ese es el que va a enviar Natanael. Y después este estudio. Pero primero tienen que ver el del Chava pasado, el del 29, para que puedan entender el del Rojo de Ella. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Jamain de California. No, ella se fue. Sí, diga. Yo una vez leí una historia porque estaba en la escuela y ahora estoy solamente observar los animales. Habían en algunos pueblos paganos, creo que era en Egipto o en Brasil, en esos sitios, cuando se observaban los animales, dice que también el sacerdote
había ocurrido aquí en Sama de los abuelos. Yo sé que eso no es el real, la real interpretación. Se puede ver desde el principio con el calcañar y la cabeza. ¿Por qué se le divide en la cabeza y tú en el calcañar? ¿Qué existe en el calcañar, en el órgano, o en el hombre o la mujer por la cual sea atacado el calcañar? Ahí hay algo allí de lo cual comienza la biología a funcionar en esa parte del pie derecho. Y cuando uno conoce el calcañar y los efectos de esta planta del pie, ¿por qué no lo hiere en un dedo, en el dedo gordo, en el más chiquito? ¿Por qué tiene que ser en el calcañar? Bien, ¿hay otro hermano que quiera preguntar algo o compartir algo? Ya. Bueno. Entonces, Natanael, ¿quedó claro? No está ahí. Shalom, shalom, rica. Y Shalom, Joel. shalom, Joel y Rizka, shalom. Bueno, shalom, shalom. Ah, ya. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Hermano, Shabbat shalom. No, hasta mediodía no empieza el rojo de... Sí. Bueno, shalom para todos, hermanos. Recuerden que a las 12:20, aquí hora de Cuba, comienza el rojo de Esh. Y para ti, Héctor, a las 1:20. Rafael, usted a las 11:20, Ecuador. ¿Escucharon?